Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día. Me voy a hacer para allá, pues quiero que esto se vuelva íntimo, se vuelva así como que una conversación, una charla. Buen día. De ¿Cómo amigas. están? Tenés que anotar. Sí, Tenés que anotar los tips. Me ¿sabes? vine bien cerca porque yo sí nunca identifico. Todos los mentirosos me agarro, yo no entiendo para cuando me mienten. Leticia Centurión, ¿cómo identificamos, cómo detectamos al mentiroso? Bueno, primero quiero hacer este pequeño, ¿cómo se dice? Esta pequeña observación. Yo creo que todos en algún momento del día mentimos. No podemos decir, no, yo no miento, yo no hago, porque la mentira no siempre es malintencionada. A veces también es una cuestión de educación. Por ejemplo, te fuiste a un lugar, no te gustó la comida, y decís, ¡ay, qué delicioso! ¿Cómo estás? Hola, Leti, ¿cómo estás? Y ni siquiera pensás y decís, estoy bien. Y quizás no es la verdad. Exacto. O sea, sí o sí, nosotros desde los 4 años ya empezamos a mentir. Al principio, por una situación de adaptación, y bueno, íbamos creciendo y vamos como ya haciendo parte de nuestra vida las mentiras. Ahora bien, sí tenemos 2 puntos que tenemos que considerar para hablar de cómo detectar esas mentiras y que se pueden utilizar, por ejemplo, en el plano empresarial, cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo o tenemos que saber algo, o con la pareja, que somos expertas las mujeres en querer saber si nos mienten o no, y por qué no con los hijos también y en otras situaciones. Pero sí es interesante. El primer punto es entender de que el cuerpo da señales que muchas veces son difíciles para el cerebro dominar esas señales porque son automáticas e inconscientes. Y por otro lado también la forma en que nos expresamos o contamos o generamos las mentiras. Entonces voy a ir primero por el primer punto que tiene que ver con la parte de los gestos, ¿sí? Ok, eso vamos a anotar. Mujeres, grabemos esto, por favor. Bueno, ustedes saben que las mentiras son creadas, vienen de la creación de todo lo que tiene que ver con la imaginación. El cerebro está dividido en 2 hemisferios. El lado derecho del cerebro tiene que ver con la creatividad y el lado izquierdo con los recuerdos. ¿Cómo te parece que hacia dónde va a ir tu mirada cuando quieras generar una mentira? Hacia la creatividad. Hacia la creatividad. Claro, vamos a enviar los ojos para arriba. Entonces vos le preguntás, ¿quién tocó esto? ¿Quién rompió aquello? Y el que miente directamente para arriba. Porque está creando. Un texto, claro. Algo que te va a decir porque te va a mentir. Sin embargo, cuando vos le preguntás algo y es una historia real, uno busca los recuerdos, busca en la biblioteca de experiencias vividas lo que va a contar. Entonces, este lado izquierdo es lo recordado y el lado derecho es lo creado. Lo inventado. Lo inventado. Ese es el primer punto. Pero convengamos que la persona es tan viva y ni siquiera mueve la cara, así se queda como quieto. Claro. Otro punto, ¿vos sabías que existe el síndrome de Pinocho? Mira. Porque en la punta de la nariz tenemos tejidos eréctil. Y se llena de sangre cuando uno está tenso y nervioso. Entonces esto como que se ensancha, se abren los orificios y hasta un poquito se mueve acá la apertura. Entonces la gente hace esto y automáticamente. Y el otro punto es también que como se llena de sangre te pica la nariz y te tocas. Entonces vos vas a ver y uno hace esto, lleva automáticamente la mano a la nariz. Bien ahí. Cuidado. Cuidado, entonces. Sí, cuidado. Y otro punto interesante también es que muchas veces aprieta los labios porque no quiere que se escape cosas que no quiere decir o lleva la mano a la boca. Para tapar un poquito. Para tapar un poquito. Mira. Mira un poco. Anotemos, ya. Después hablemos de esta parte de los brazos. Generalmente, como está tenso, toca, frega las manos o mete en el bolsillo o les intenta esconder. Ok. Y un área que ni siquiera no nos fijamos, pero hay que mirar, que son las piernas. Cuando una persona te está contando algo, puede que te esté mirando, pero las piernas las dirija hacia el lado de la puerta porque ya quiere salir, porque se siente intimidado. O sea, si yo te voy a mentir, entonces Leti, hago así.
Sí, puede, Algo o puede estar parado y ya llevar hacia el otro así lado. ya. O a veces esconder detrás de la silla, Sí. y llevar el torso. O sea, todo es cuestión del lenguaje corporal. Claro, acordémonos que nuestro lenguaje corporal representa el 70% de la comunicación. Ok. En cuanto a la tonalidad de la voz, se lo ve más acelerado, con la respiración un poco más acelerada y, por supuesto, hasta a veces un poco incomodado, tenso, y empieza a tartamudear inclusive. Qué bárbaro. Entonces se queda como queriendo explicar y se tranca. Y después hablemos del contenido. Generalmente una persona que va a mentir, imagínate lo difícil que es para el cerebro. Tiene una historia, tiene que esconder la historia real para crear algo. Entonces hay en el cerebro un estado de tensión. Entonces el cerebro va a generar una historia secuencial, ¿sí? Y en esa historia, cuando cuente, no va a manifestar ni pensamientos ni emociones. Va a hablar de la historia, pero en tercera persona. Él se va a excluir de la historia. Y muchas veces, cuando se excluye de esa historia, puede que generalmente si le haces preguntas que vayan de manera invertida a la historia, no pueda responder porque su historia es secuencial. Entonces se intimida. O sea que hay señales que son muy evidentes y que tenemos que estar en alerta siempre para poder captar ese estado de la persona cuando nos va a contar una mentira. Yo no puedo creer. Yo ahora tengo miedo de hablar con Leti. Sí, no, Leti ya va a saber. Y vamos a suponer Sí. que cuando ya sabes todo, ¿te es fácil identificar? Sí, es fácil identificar. Y más todavía en nosotras las mujeres. Y ahí doy el tip. ¿Por qué? Porque el rostro conecta con las emociones a través de microexpresiones. Y si vos estás tenso, el rostro habla. Por más que vos quieras hacer una sonrisa, la sonrisa puede ser tensional. Y la mujer, como había comentado en otra entrevista, tenemos un área que se llama neuronas espejo, 2.5 veces más grande que los caballeros. ¿Y cuál es el trabajo de esa neurona espejo? Generar un escáner por el rostro de la persona e identificar el estado emocional. Entonces decís vos me estás mintiendo. Hay algo que no está bien. Y en ese sentido, por eso somos expertas. Somos más, como que sabemos leer más los detalles. Totalmente. Qué Así bueno, que Leti. hay que entrenarse. Y un punto muy importante para cerrar es que muchas veces nosotros, si le conocemos a la persona, es mucho más fácil porque nos damos cuenta de que hay una actitud diferente en esa persona. Leticia Centurión, conferencista internacional. El día de hoy hablamos de cómo detectar las mentiras. Hacemos un englobado rápido. Bueno, entonces simplemente primero entender de que hay que conocer a las personas también, saber esa diferencia. Y si no le conocemos, estar atento a las señales que esa persona realmente con estas actitudes y con esta forma de ser va a delatarse. Por eso es bueno ser coherente en la vida, decir la verdad y saber cómo decir para no tener que estar mintiendo con lo que pasa. Para las empresas que te quieren contratar para una conferencia, porque de repente necesitamos dentro de nuestro plantel tener gente que sepa identificar quién te está mintiendo, depende del rubro que uno tenga, ¿verdad? Entonces, ¿dónde te puede contactar? Bueno, como siempre, en todas las redes sociales, como Leticia Centurión, conferencista internacional. Qué genial, interesantísimo, importante, porque esto te sirve para la vida de pareja, para la vida laboral, para tu los entorno hijos. laboral, para los hijos. ¿Tomaste? ¿O qué estás haciendo? ¿O hay algo que no me estás contando? ¿Qué tal tu nota? ¿Qué tal Sí. rendiste? Y en las empresas, te cuento que hasta pude intervenir, en una situación de robo y pudimos saber quién fue. De Se le hace robo. una entrevista, así tiene que FBI, ¿eh? Sí, se puede lograr. CSI Leticia Centurión. Ah, sí. Leti, Mírenle ahora a los políticos con sus promesas y ahí vamos a saber a quién votarle. Leti, vecino, ya a quién no tenemos que votar. Leti, y algo que vos ya sabes todo. ¿Y con tus parejas? ¿Vos ya detectás quién te miente? Sí, se detecta, sobre todo la intencionalidad también de la persona se puede detectar. Entonces, cuando vos estás hablando con una persona y le haces ciertas preguntas sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones,
automáticamente se delata, porque generalmente una persona puede inclusive decir que siente algo, pero el rostro le delata con otra expresión emocional. Y ahí la incoherencia inmediatamente te dice que esa persona no es incoherente. Al único que es difícil realmente poder saber si te estás mintiendo es un psicópata, ¿eh? Porque los psicópatas no sienten y son expertos en mentiras. Así que hay que considerar que el 4% de la población es psicópata. Para no decir que yo soy la tonta, mis novios eran psicópatas. Yo no puedo percibir, pero ahora ya Son señales, pero a veces también sentimos que nos mienten, pero no queremos aceptar y no queremos creer y necesitamos creer su historia soy para la seguir. boba, no hay caso ni una duda de eso. Entonces, Leticia Centurión, muchísimas gracias, porque esto sí que es muy importante para todos los ámbitos. Claro que sí. Leticia Centurión, conferencista internacional. Muchas gracias.